nos encontramos en el Congreso del Estado de Tamaulipas con la presidenta de la Junta de Gobierno. Junta de Gobierno, Junta de Coordinación Política. ¿Qué ha cambiado en este año en el Congreso de Tamaulipas? ¿Por qué hacia afuera pareciera cierta anarquía, cierto caos, diputada? Bueno, en la 65 legislatura creo que ha sido una de las principales testigos, tú Marta Olivia, de todo lo que ha sucedido en el Congreso del Estado, en la Casa del Pueblo, donde sí quiero hacer mención que el grupo parlamentario de Morena siempre vamos a dar la cara, siempre vamos a defender lo que creemos que es la responsabilidad como diputados de ser la voz del pueblo de Tamaulipas, porque así nos confirió en su confianza en el 2021. ¿Qué es lo que ha sucedido en el Congreso del Estado? Y ahí quiero irme a hacer un poquito de historia desde la 64 legislatura y por qué esa historia para que el pueblo de Tamaulipas sepa realmente por qué viene esto, en qué estamos y cuál es el motín, digo yo, del Congreso del Estado. Bueno, en la 64 legislatura, en el artículo 29, que se refiere a lo de la Junta de Coordinación Política, históricamente nunca se había movido, pero cuando el Grupo Parlamentario de Acción Nacional, los panistas, ven que estaba perdido ya el Congreso del Estado, hacen una reforma en la ley interna y refiriéndose en el artículo 29, donde decía que la Junta de Coordinación Política la iba a tener el grupo o el grupo parlamentario mayoritario. O que tuviera más diputados, ¿no? Así hablaba. Y viene y hacen la reforma donde dicen que al haber ya perdido en el 21 el Congreso, las votaciones, dicen año y medio la primera mayoría, año y medio la segunda mayoría. Es decir, el primer año y medio de la 65 legislatura lo iba a tener Morena y el otro año y medio lo iba a tener Acción Nacional. Habiendo ellos también viendo a futuro, encaminados a una elección del 2024, sin saber que todavía Morena iba a tener hoy un gobernador, que es el doctor Américo Villarreal Anaya. Entonces, iniciamos la 65 legislatura y hacemos la reforma donde regresamos para atrás. Y hacemos la reforma, se vota esa reforma donde se dice que la Junta de Coordinación Política lo iba a tener el coordinador del grupo parlamentario, quien hubiese tenido mayoría en las elecciones pasadas próximas anteriores, ¿no? Pasa el tiempo, vemos cómo transcurre todo lo que vivimos en el Congreso, vemos cómo compran conciencias los pañaguados en la 65 hace un año, y vimos todo lo que transcurrimos en el 2022, y ellos regresan en una sesión, reforman el artículo, en la misma sesión proponen al Moyo, al diputado Félix García. Se agandallan del Congreso. Se agandallan del Congreso. En todos los sentidos, ¿eh? Pasa esta situación y ¿qué viene después? Empezamos a trabajar nosotros en este octubre pasado, en el 2021, y hacemos para atrás desde la superfiscalía que habían hecho en las comisiones que sabemos que las tenían, las reformas, las comapas, y demás. En el 13 de enero de este año hacemos la reforma y nos basamos en el artículo 67 de la Constitución, donde habla de manera que la Constitución está arriba sobre todas las leyes primarias y secundarias. Entonces nos basamos en ese artículo. Sin embargo, ellos, cuando sucede esta situación, se salen, y la ley también dice
que cuando, y lo vivimos el día de ayer en la comisión permanente, cuando está un diputado y se sale, se suma a la mayoría de la votación. Entonces se regresa a la Junta de Coordinación Política, al grupo parlamentario, y se regresa la ley como estaba. Y como se estaba hasta que llega el asunto, lo interponen ante el Tribunal Electoral. Y estuvimos atentos a la situación de ese día. Si recuerdo fue como el 7 de julio, no recuerdo, sí. Y ahí cambian la situación. Diputada, a veces suena como muchos pasos, muchos tecnicismos, muchas instancias a las que hay que recurrir. En lo concreto, pierde Acción Nacional la gubernatura, retoman el Congreso y bueno, hacen este tipo de acciones irregulares, no ilegales porque estamos en un Congreso donde se emiten leyes, irregulares. Me parece que ¿cuánto tiempo va a tardar más para que esto camine y se puedan echar abajo las reformas que dejó, que impulsó Francisco García Cabeza de Vaca? Esto es de conciencia. Marta. Y hablando de conciencia, ¿cuántos diputados se fueron? ¿4 de Morena? Al principio, la primera de las primeras fue Leticia Sánchez, Guillermo de Matamoros, Lidia Martínez, sí, de Ciudad del Mante, Nancy Ruiz Martínez y Leticia Vargas. 4 diputadas que compraron. Después Leti regresa con nosotros. Medio regresa. Y después se vuelve a ir. Ahí habla de la congruencia de cada como ser humano. ¿Qué es lo que pasa en el Congreso? Y en pocas palabras, ¿cuál es el motín? Yo me he puesto a analizar, bueno, a ver, ¿cuál es el motín? ¿Por qué la aferración del poder? Y yo quiero ser bien clara y enfática en ese sentido. Úrsula, de manera personal, no está aferrada a ninguna silla. Esto que pasamos tiene tiempo de vigencia y son encargos que el pueblo lo confirió, ¿sí? Por eso lo hacemos con esa responsabilidad. ¿Cuál es el motín? ¿Por qué quieren ellos? Hemos visto que han hecho sus cajas chicas dándoles ley con base a la ley, ¿sí? Ellos quieren tener el Congreso para tener un equilibrio con un gobierno que no es de ellos. Ellos querían seguir blindando al mayor delincuente que ha tenido Tamaulipas, y lo digo con todas las palabras, sin miedo, que ha tenido Tamaulipas, y lo he dicho fuerte y claro, que es Francisco García Cabeza de Vaca, un hombre aferrado al poder, un hombre aferrado a que si no estuviera aferrado, no estuviera huyendo, no estuviera escondido. Cuando uno tiene las manos limpias, lo dices de frente y lo dices claro. Entonces, ese es el motivo. Quieren tener un poder de los 3 poderes que tiene Tamaulipas y lo quieren seguir conservando. Y de hecho tienen el Poder Judicial. Y ahí sería bueno preguntarle directamente al Poder Judicial. Lo que confiere al Poder Legislativo, por eso el querer defender a los tamaulipecos, de decir no es por ahí, al menos con el grupo parlamentario de Morena estamos dispuestos a no vender nuestra conciencia, a respetar lo que ha dicho el pueblo, a darle dignidad. Lo he dicho muchas veces, somos poderes diferentes, el Ejecutivo y el Legislativo, pero coincidimos en un proyecto de nación, en un proyecto de Tamaulipas, en un proyecto que es el bienestar para todos los tamaulipecos. Y creo que desde aquí inician las leyes, las maneras de gobernar, y eso es lo que ellos quieren. Entonces, cuando sucede esta situación, nosotros internamente podemos hacer las estrategias legislativas necesarias para poder blindar al pueblo de Tamaulipas, no a un hombre delincuente,
como lo están haciendo los de Acción Nacional. Y hablando de ese blindaje que está haciendo el Partido de Acción Nacional con cabeza de vaca, ayer la Suprema Corte de Justicia de la Nación dice que ustedes no pueden remover ni al fiscal ni a los titulares de las fiscalías especializadas hasta que tengan las 2/3 partes. ¿Cómo reciben ahí te quiero hacer también referencia a por qué surge esa controversia que interpusimos en el 2021, recién llegamos a la legislatura. ¿Por qué? Porque ellos, al verse perdidos y viendo a futuro que iban a perder la gobernatura y demás, blindan a los sistemas que tenían ellos, principalmente uno que está amparado en la fiscalía, que no podemos mencionar su nombre. Entonces, perdón, antes de irnos, ¿por qué no le pueden mencionar su nombre? Está amparado. Y también está contra ciertos diputados, ¿no? Él está amparado y, ¿cómo se llama? Y vamos a respetar ese proceso. Ahí hay un juez que ha sido cómplice precisamente de hacer amparos sin hacer bien su trabajo. Yo le voy a decir el nombre, es Faustino Gutiérrez Pérez. Pero en específico, en el caso de ustedes como diputados, tienen prohibido mencionarlo. Es correcto. Llegó aquí una instancia, quisimos darle procedencia, él se ampara, y ¿cómo se llama? Y pues bueno, vamos a respetar el amparo para no entorpecer ese proceso. Sin embargo, en la 64 legislatura se cambia y dicen, a ver, el fiscal se le va a ampliar su periodo, y no se pueden remover con las 2/3 partes de la legislatura. Entonces, lo que nosotros quisimos hacer fue una controversia, decir, a ver, espérate, no le amplíes más tiempo. ¿Sí? Lo que resuelve ayer la Suprema Corte es decir, ok, se remueve, eso ya lo sabíamos, lo removemos en el Congreso con las 2/3 partes que hoy en día no tenemos, porque ha faltado voluntad política de diputados de Acción Nacional que no tienen conciencia por el pueblo de Tamaulipas. ¿Cómo hacer para conciliar si no tienen conciencia, al menos que tengan conciliación y diálogo, que se supone que desde el Congreso de Tamaulipas se debe de dar por el bien superior? ¿Cómo hacerle? ¿Cómo le ha hecho ahí? Fíjate que ha sido una manera de tejer diferente. Siempre lo hemos dicho, no somos iguales a ellos por muchas razones. Y nosotros siempre hemos estado dispuestos al diálogo, lo hemos platicado, hemos invitado a que reflexionen todos los diputados de esta 65 legislatura. Tenemos esa oportunidad de pasar a la historia con un buen trabajo o con una complicidad, porque lo que estamos viviendo es histórico aquí en la 65 legislatura. Entonces, nosotros vamos a seguir al diálogo, invitando a los diputados de Acción Nacional a que reflexionen. El pueblo ya ha decidido a no ser cómplices por mayoría. Lo decidió en el 21, lo decidió en el 22, lo decidió este año con la elección extraordinaria de un senador. Entonces creo que tienen que reflexionar, hacer conciencia. Por eso hablamos en el lado izquierdo de la política de una revolución de conciencias. Eso es bien importante, Marta, y creo que nosotros no vamos a permitir que sigan pisoteando al pueblo de Tamaulipas desde el Congreso del Estado. No, esto no es una aferración, pero sí es trabajar para regresar la dignidad a los tamaulipecos. Suena bastante bien, revolución de conciencias. ¿Cómo se le puede pedir eso a personas que defienden a un prófugo de la justicia? Difícil. O sea, porque llama usted a la bondad, sí, llama usted a la conciencia. Más allá de la bondad, a la justicia. El cambio de una revolución de conciencias, lo decía mi madre muy claro, es querer y trabajar con pasión, el amor, es buscar la justicia y defender la dignidad del pueblo.
ellos no lo tienen. Por eso el pueblo se da cuenta, y por eso antes decían que el Congreso ni llamaba la atención. Ahora hemos estado dentro de ese, porque no vamos a hacer la política que ellos hacían antes. Por eso no volteaban a ver, porque a lo mejor todo estaba arreglado, ¿sí? Entonces, no es hablar de que seamos buenas personas, no, trabajemos para los que son nuestros jefes, que es el pueblo de Tamaulipas, no para esa persona. Pero por eso te hago hincapié, en la historia va a demandar, el pueblo tiene memoria. Creemos que los mexicanos tenemos una memoria corta y no es así. Tenemos memoria, sabemos lo que nos ha dolido porque lo hemos vivido, ¿sí? Y el pueblo lo va a reconocer. Desde el Congreso del Estado, ¿qué están haciendo ustedes para exigir justicia como representantes populares? En el caso de Cabeza de Vaca, hablaba la Contralora que hay más de 12,000 millones de pesos sin transparentar. La Auditoría Superior de la Federación hablaba de 18,000 y tantos. En conclusión, eran más de 32,000 millones de pesos que no se, que su destino es opaco. ¿Cómo decirle a los tamaulipecos, estamos trabajando, estamos haciendo algo para que haya justicia y este señor no esté tuiteando y esté en sus redes sociales tan fresco desde Estados Unidos? Descabezado está. Pues ni tanto, porque ahí sigue como una persona que está cerrada al poder actúa de esa manera. Una persona con conciencia no lo haría. Bien, no tiene conciencia, en lo justo. En lo justo. ¿Qué está haciendo el Congreso del Estado? Y seguimos, citamos en la Comisión de Vigilancia al Auditor Superior del Estado, y vimos, tenemos la facultad de evaluar su desempeño como auditor, y seguimos este proceso. Ahí siguen todavía muchas complicidades, y esa aferración de mantenerse ahí, pues porque es cómplice, ¿sí? Pero no vamos a quitar el dedo del renglón. Nuevamente sería interesante que la Contraloría mandara la información al Congreso y ver cómo podemos trabajar. El Ejecutivo, por parte de la Contraloría, está haciendo su trabajo, y la entrega-recepción la hemos visto y hemos sido testigos, todo Tamaulipas, y hablo como tamaulipeca, que no ha sido una entrega-recepción desde el año pasado normal, ha sido anormal. Y otra vez necesitan las 2/3 partes para removerlo. Ajá, y es correcto. Y ahí es cuestión de no desesperarnos, de seguir trabajando, de seguir defendiendo. A lo mejor dirán, hazle por aquí, y hemos escuchado, hay mucha gente que me escribe en las redes sociales y me dice, diputada, es que por aquí, y nos hemos sentado con abogados y hemos escuchado lo que nos indica también el pueblo, le dice a un diputado, le dice a otro. Digo, el día que citamos al, al auditor, ese mismo día llegaron denuncias por acoso sexual que estaban sucediendo dentro de esa instancia, y así ha sucedido de manera arbitraria todo el trabajo que han hecho. El Congreso lo vamos a seguir defendiendo sin miedo alguno. Lo hicimos desde que tomamos protesta, todo el grupo parlamentario que estamos hoy en día, y lo seguiremos haciendo. Hemos enfrentado todos los diputados de cualquier manera una lucha política y demás. ¿Qué seguiremos haciendo? Lo mismo. Analizando, créeme, Marta Olivia, soy contador público. Las leyes he estado estudiando. Tienes que prepararte para poder analizar y discernir cuál es la manera correcta de hacer las cosas, conforme a lo que dice la Constitución, las leyes y las normatividades. Nunca haremos nada que esté fuera de la ley, ¿sí? Entonces, haremos un trabajo, a lo mejor lo dirán, va lentos, ya remuévanlo. Claro que queremos
que no ver espectaculares de un hombre que le ha hecho tanto daño a Tamaulipas. Claro que queremos verlo en otro lugar, ¿sí? Pero hay algo que no podemos brincarnos la ley, tenemos que seguir un procedimiento que así lo marca, ¿sí? Entonces, decirle al pueblo que no se nos desespere, que estamos trabajando, que estamos defendiendo, e invitar a todos los funcionarios públicos, Marta Olivia, a todos, magistrados, jueces, que, que ya no sean cómplices de la corrupción. Difícil, difícil. ¿Qué sigue para Úrsula Salazar Mojica, presidenta de la Junta de Gobierno del Congreso de Tamaulipas? ¿Dónde se ve en un año? En un año aquí todavía en el Congreso del Estado. Entonces no aspira a ningún otro cargo. En un año seguiremos trabajando, bien un proceso electoral. Cuando yo inicié y quiero hacer esa antecedente, yo inicié en el 2021 una carrera política, vamos a decirlo así. La actora política y la que impulsaba toda la política en mi casa fue mi madre. Y sabemos lo que sucedió en mi casa, en la pérdida que tuve en el 2020 de mi familia, de mi padre, de mi hermano y de mi mamá. Y cuando entro en esta carrera política y ves tanta injusticia y por eso dices, quiero seguir sirviendo. Y claro que hay un decir, sí quiero seguir sirviendo al pueblo que más me ha dado, al que me ha protegido, Marta Olivia, porque tú estuviste conmigo en esos tiempos difíciles y quien nos protegió a todo el grupo parlamentario y a Úrsula fue el pueblo. Nunca he traído guardaespaldas, ni guaruras, ni nada de eso, ni blindadas. Quiero seguir sirviendo donde el pueblo lo decida. En nuestro partido está la democracia y vamos a esperar. Vamos a esperar los tiempos. Hay un municipio donde radico que necesita no brillar, necesita transformarse. Hay un congreso que necesita también llevar las riendas. Hay un cambio en senaduría, en diputaciones federales. Hay un cambio de presidente de la nación o presidenta, no sabemos todavía quién de ellos vayan a quedar. Y yo creo que lo más importante es seguir sirviendo porque me considero una persona coherente, una persona valiente y una persona que quiere regresarle lo mucho que ha dado Tamaulipas. A lo mejor mi madre era la actora política, la que se veía, pero la que siempre estaba a un lado era su hija. Y en esa lucha que vivimos desde el inicio de la izquierda, el movimiento de regeneración nacional o Morena, ahí hemos estado, pero dentro como operadora estuve en el 2006 defendiendo el voto por voto, estuvimos casi viviendo en México, en la carpa de Tamaulipas, en el 2012 también haciendo estructura electoral, en el 2018 apoyando con una red de mujeres a nivel estado, apoyando toda esa, yo no les digo estructura, yo les digo comunidad, familia, que se fue añadiendo a lo que traía el movimiento, el partido o mamá que venía haciendo. Y pues bueno, soy una de las primeras registros, mi formato es el 001 como primer militante de Morena en el estado. Ahí llegaron todos los formatos, ahí distribuimos a todo el estado. Mamá siempre dio las puertas de su casa abiertas para que ahí se fueran las primeras reuniones. Yo les decía, aquí pareces como el cónclave. Y pues bueno, hoy su casa decidimos que fuera Casa Úrsula, no a nombre de Úrsula Patricia, sino a nombre de Úrsula Mojica Obrador, porque así lo quería ella. Y yo creo que no le alcanzó el tiempo para ver la transformación que está viendo en Tamaulipas, y creo que tengo
primero el compromiso moral con ella, de seguir ayudando, de seguir sirviendo a Tamaulipas, y el compromiso moral con mis tamaulipecos. ¿Úrsula Salazar Mujica como presidenta municipal de Tampico o como senadora? Úrsula Patricia Salazar Mujica, con lo que quiera el pueblo. O sea, abierto ahí todavía. Sí, vamos a esperar. Yo creo que no hay que no hay que adelantarnos. Tengo muy presente una palabra que dice nuestro presidente: serenémonos. Ahorita el Congreso tiene mucho trabajo. Nos hemos puesto a estudiar, coordinar y ser presidenta de la Junta de Coordinación, de la Junta de Gobierno, perdón. Ser la presidenta de la Junta de Gobierno es mucha responsabilidad, es mucho trabajo, y no puedo desenfocarme en este momento. Entonces vamos a esperar el tiempo. Creo que el rumbo en nuestro partido, en ese accionar, hay que esperarnos el día 6 de septiembre, y lo que sigue ya estaremos viendo. Y te prometo que cuando esté bien definido, 2x3 es una audiencia que quiero mucho. Gracias. Que respeto mucho, que siempre han hecho su trabajo con veracidad, con eficacia y con eficiencia, en investigación, y tengo también ese agradecimiento moral con toda la audiencia de 2x3. Gracias, diputada. De nada.